Mis saludos, mis queridos amigos, apreciada élite. Hoy quería reflexionar un poco sobre alguna palabra. Y hoy he seleccionado la palabra ego, porque es una palabra que depende del sentido con que se use. Puede ser acusatoria, puede ser un elemento de chantaje y se usa más bien como un elemento de coacción. Es una palabra que cuando la oigo referida a cualquier circunstancia, yo le doy poca trascendencia, porque a lo largo de los años y en las etapas en que se ha usado, en el presente podríamos decir que hay un ego cibernético, porque los elementos cibernéticos han copado la escena en los últimos años, mucho más que los años anteriores. Por lo tanto, hay pecadillos que se pueden atribuir al ego, que anteriormente no eran aplicables porque no existía el elemento cibernético. Algo así como no contestar una llamada por protección al ego, es decir, porque yo soy importante y no contesto la llamada porque me puede bajar de categoría, ¿no? Puede quitarme la inmanencia que me protege al ser una persona importante. Es una praxis de mucha gente que está investida de cierta importancia. Entonces, a lo largo del uso de la palabra, podemos ver en un porcentaje más elevado del 50%, yo diría que un 80%, se utiliza más como un elemento de coacción. Y es una palabra que quien la esgrime como elemento de censura en otros instantes personales o en otras facetas, la persona la persona practica la naturaleza del ego. Entonces, quisiera recomendarles a las personas que son víctimas de alguna acusación de egolatría, recurran a esta reflexión que hace el profesor Jean-Baptiste Dumont. El profesor dice que en algunos momentos el ego es la gasolina del alma. Él dice que en el momento en que el ego se usa para enaltecer las formas de decaimiento del espíritu, es importante que esa caballería formada por el ego venga al rescate de tu existencia. Entonces, mis queridos amigos, el lenguaje tiene su parte mordaz. El lenguaje, que es uno de los elementos que utilizamos para comunicarnos, transmitir amor, transmitir entusiasmo, reflexión,
a veces se satura de palabras hirientes, palabras coaccionantes, y en muy pocas oportunidades hay personas que tienen la vacuna puesta contra esa perversidad, vamos a decir así. A veces desmitificando la majestad de los gurúes, la majestad de los maestros, de los grandes líderes, desmitificando ese estatus, encontramos de que allí también hay ego, allí también hay fórmulas de ego. Por lo tanto, el ser humano está investido, está siendo víctima de los 7 pecados capitales. No lo digamos, no los asumamos como la parte religiosa, sino vamos a verlo como valores o como antivalores. Y bien, resulta que los gurúes, los maestros, los guías espirituales, los líderes, son gente común como usted o como yo, como tú o como yo. De tal forma que, siendo humanos, tenemos entonces la debilidad, vamos a decir así, no puedo decir la facultad, tenemos la debilidad congénita de equivocarnos. Entonces, mis queridos amigos, las palabras no pueden afectarnos tanto así como el oído les permita. Por eso es que es muy importante desarrollar la capacidad de atención, la capacidad de autoobservación para autoconocernos y la capacidad de estar en una sintonía con la percepción de la realidad. La única forma, o sea, uno de los elementos que disuelven la nocividad, vamos a decir, la parte letal, la letalidad de las palabras, es la sutilidad del espíritu. Si andas en la búsqueda de la sutilidad del espíritu, entonces puedes navegar en unos ambientes sutiles en donde la letalidad de las palabras no te afecten. Entonces, mis queridos amigos, continuamos reflexionando sobre el influjo de las palabras, el influjo del arte, el influjo de todos los elementos cognitivos que sirven para enaltecer el alma, recrearnos y amar cada día más a la creación divina. Felicidades y mucho éxito, mis queridos amigos.